Hace unos minutos atrás conversábamos con ustedes de cómo funcionan las instituciones del Estado y una muy en particular, la institución de la justicia, que parece que en Costa Rica funciona, no así en Panamá, porque en Panamá un alcalde fue encontrado culpable de lo que se le acusó y al día de hoy no lo han encontrado para que cumpla la pena que le fue impuesta. Mientras que en Costa Rica, 6 alcaldes fueron aprehendidos y han iniciado el trámite para enjuiciarlos. Hemos establecido comunicación con el buen amigo Alan Arroyo, periodista que se desempeña ya en la hermana y vecina República de Costa Rica, para conversar con él al respecto. Alan, buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días, don Edwin, Flor, a todos los oyentes, a los seguidores en este momento también de las redes sociales. Qué gusto estar con ustedes nuevamente y un gran abrazo a todo el pueblo panameño. Acá en Costa Rica, las 8:17 minutos ya de la mañana. Acá 1:09:17 acá. Alan, yo le comentaba a los oyentes que recuerdo que hace, bueno, obviamente antes de la pandemia creo que fue, también un caso muy sonado en Costa Rica que se denominó el cementazo. Y recuerdo las imágenes de la policía entrando al edificio de la Asamblea y al hemiciclo, y entiendo que a despacho de diputados, buscando las evidencias que necesitaban para ese caso. Ahora ha estallado de los 6 alcaldes. O sea, a lo mejor en Costa Rica también tendrán críticas a la justicia, pero parece que allá la justicia se atreve a tocar a aquellos que ocupan este tipo de cargos. Bueno, eso es lo que se espera, que puedan ir avanzando estos casos. A modo de contexto, el caso Cementazo, que usted hacía referencia, que sí impactó Poder Judicial, Poder Legislativo e inclusive la Presidencia de la República. Este caso todavía estamos esperando a que se pueda hacer una acusación. Es un caso muy complejo, muy amplio. Sí, hubo detenciones, hubo personas que ya cumplieron su periodo máximo de prisión preventiva y ahora el siguiente paso es que ya se pueda formular una acusación por parte del Ministerio Público, que se esperaría en cuestión de pocos meses ya poder tener esa petición de que el caso se eleve a juicio. Y en los últimos meses podemos decir que hemos tenido 3 casos muy, pero muy fuertes que también han tocado los cimientos de los diferentes poderes del Estado. Primero, el caso Cochinilla. Es un caso, se ha denominado de esa forma por este insecto que va penetrando hasta las bases de manera muy silenciosa hasta que ya llega a lo más profundo. Y tiene que ver con un caso de corrupción muy, pero muy amplio que tocó el Poder Ejecutivo, el gobierno del presidente Carlos Alvarado por la empresa MECO y la empresa Hernán Solís, que pudieron ganar licitaciones públicas con favorecimientos. Se les favoreció a esas empresas las licitaciones, hubo sobornos de por medio, hubo entrega de dádivas y esto ocurrió hace menos de 5 meses, que todavía está muy, pero muy reciente, dando un golpe muy fuerte al gobierno del presidente Alvarado, que estaba avanzando en obra pública, se veía la diferencia comparado con otros gobiernos, pero lógicamente ahora con ese manto de inseguridad, de duda, de realmente qué era lo que estaba permitiendo ese avance de la obra pública. La semana anterior tuvimos un caso también de narcotráfico penetrando acueductos y alcantarillados, que es la entidad encargada de brindar el servicio de agua potable. Un grupo narcotraficante, lavado de dinero, tuvo acceso a 15 proyectos, por lo menos 15 licitaciones de obra pública de menor cuantía, pero al final dinero del Estado, y así lograban también lavar ese dinero ilícito. Y ahora, esta semana, tenemos el caso denominado Diamante, así lo han denominado las autoridades judiciales, y es un caso que también está involucrada la empresa MECO, muy similar, por ejemplo, a este caso Cochinilla que les hacía referencia de obra pública, pero ahora en municipalidades. La empresa, y conjunto con otras entidades, tuvo acceso también a licitaciones públicas mediante sobornos, mediante dádivas, y en este momento 6 alcaldes están presos, están a la espera también de que se defina su situación jurídica. Las audiencias pueden tardar, de hecho, durante toda la semana, y hablo de municipalidades muy fuertes, por ejemplo, la de San José, que es el principal gobierno local, es el gobierno del cantón central de la capital,
el alcalde Johnny Araya está detenido, también el de Cartago, el de Alajuela, que son cantones también de alta densidad poblacional, junto con el alcalde también de Escazú, que es un cantón acá en la provincia de San José, también de muchísimo desarrollo económico y social, y también el cantón de Osa, que ya es de una zona rural en el país. Pero fueron en total 8 municipalidades que fueron involucradas en este muy polémico caso. Ese es el contexto, don Edwin, de los casos sonados. Hace 2 años se pudo instaurar una unidad para investigar casos de corrupción y evidentemente está dando resultados. Ahora lo que esperamos los costarricenses es que realmente terminen las investigaciones y que esos casos se eleven a juicio, donde ya se va a determinar con certeza si hay culpables o no, si efectivamente se cometieron delitos o no. Pero ese es el contexto y el cambio que se ha tenido en los últimos meses. En estos casos, Alan, que has contado, el modus operandi de esos casos de corrupción es el mismo casi siempre. Favorecer a empresas para beneficio personal de quienes están al frente de las instituciones del Estado. Sí, son empresas que logran tener contactos con funcionarios de mandos medios, en la mayoría de casos. En esta situación sí llegan a los alcaldes, por ejemplo. Esas empresas con mucho poder económico, con también capacidad para hacer obra pública, logran ir penetrando esas instituciones con dádivas, con sobornos. Por ejemplo, en este último caso revelado el lunes anterior, en cerca de 40 allanamientos, se comprueba, por ejemplo, que hubo llamadas telefónicas, eso por medio de intervenciones telefónicas, de que ya las licitaciones estaban previstas, estaban preparadas para poder otorgárselas a ese tipo de empresas. Las empresas, por ejemplo, otorgaban diferentes favores. Hemos visto casos, por ejemplo, de organizar fiestas con comida, con bebidas en diferentes entidades, pero también dinero en efectivo, también reparaciones a viviendas, por ejemplo, alcaldes o familiares o allegados que tuvieron, por ejemplo, supuestamente, presuntamente, acceso a reparaciones en sus casas por haber entregado una licitación a ese tipo de empresas. Ese es el modo operandi. Así funciona la corrupción, posiblemente en otras regiones del mundo también. Igual el narcotráfico van haciendo ese contacto con los diferentes bandos en las entidades. Lo que me quedo pensando es cómo hacen las autoridades del Ministerio Público en Costa Rica para poder avanzar en una investigación como esta y poder caerles a estas autoridades que están en el cargo en este momento. En Panamá no se puede porque la inmunidad los protege. Sí, hay que recordar, aquí en el país los alcaldes no tienen inmunidad, por ejemplo, sí tienen inmunidad los diputados de la República y jerarcas del Poder Ejecutivo. Hay un proceso diferenciado legalmente que debe seguirse. Hay una sala tercera, una sala de magistrados que son los que se encargan precisamente de ese tipo de casos. Es un proceso completamente distinto. En el caso de los alcaldes, ellos no tienen inmunidad, así que inmediatamente fueron detenidos. Y sí, es un proceso muy complejo. Las autoridades hablaban de investigaciones de 2, 3 años para llegar a este punto que se permitan los allanamientos para poder recolectar la evidencia o la prueba que permita continuar con el proceso de investigación y más adelante formular una acusación. Ahí sí el proceso es mucho más lento, es mucho más complejo y por eso todavía tardarán algunos meses más en poder llegar a una petición de juicio que sería el siguiente paso por parte del Ministerio Público. Pero sí, es muy complejo, se tardará todavía mucho tiempo y la investigación aún está en etapas precisamente de investigación. Hay indicios que permiten la captura de las personas, que permiten llevarlos a un estrado judicial y pedir ya sea prisión preventiva o algún tipo de medida alternativa, por ejemplo, impedimento de salida, entrega del pasaporte, son las opciones que maneja en este momento la Fiscalía, por ejemplo, arresto domiciliario también, mientras continúa el proceso judicial. Yo creo, profe, que acá en Panamá es igual, nada más que no se investiga igual. Voluntad de hacer las cosas, sí. Eso es todo. He escuchado con mucha atención las explicaciones que Alan nos está compartiendo desde Costa Rica. Y como acaba de decir Flor, acá en Panamá es muy parecido todo. Lo que está en el papel, Alan, y lo que se refiere a ejecución, me parece que es muy, muy parecido. La diferencia está
por lo visto, en que en Costa Rica hay un grupo de funcionarios en las fiscalías y demás que tienen la voluntad de hacer su trabajo. Parece que en Panamá no es así. No hay voluntad. Sí, sí, don Edwin, y también que haya ya una unidad especializada en este tipo de procedimientos, de investigaciones que son más complejas, que requieren también toda una preparación informática, por ejemplo, para poder acceder a los diferentes archivos, a las computadoras, conocimientos contables, por ejemplo, porque evidentemente hay procedimientos que no se hacen de forma regular y se trata de ocultar toda la prueba evidente en este caso, la parte legal, por supuesto. Hay una unidad que lógicamente tiene que ser todavía fortalecida y que sea mucho más robusta, pero sí se ha dado por lo menos ese paso y bueno, mucho viene de la parte también de voluntad. Hay que poner un contexto importante también, don Edwin y Flor, acá en Costa Rica, es que estamos en una campaña electoral. Tenemos elecciones presidenciales y de diputados el próximo mes de febrero. Ya estamos en plena campaña electoral. Mucho se ha comentado acá en el país si es realmente una estrategia electoral, si hay de por medio algún interés para perjudicar o no a algún partido político, por ejemplo, el de gobierno hace algunos meses, o ahora el Partido Liberación Nacional, que al menos 4 de esos 6 alcaldes son liberacionistas y con mucho tiempo también de estar ejerciendo la función de alcalde. Pero evidentemente no es una investigación que nace de la noche a la mañana, esto ya lleva meses de preparación, tiene que pasar por autorizaciones de jueces también para poder permitir los allanamientos, es decir, es muy complejo que eso sea un montaje político para poder afectar o no el proceso electoral, que ya de por sí es bastante blindado, robusto y confiable aquí en Costa Rica. Y también esto ha generado todo un debate político y que vamos a esperar los avances en próximos días. Había un proyecto de ley, una reforma de ley, que buscaba, por ejemplo, evitar la reelección indefinida, vitalicia de los alcaldes. Acá en Costa Rica hay alcaldes que suman 30 años, por ejemplo, en la función pública. 2 de ellos, por ejemplo, están en este momento detenidos y cuestionados. Ahora hay un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo está impulsando, que también las fracciones legislativas pareciera lo podrían apoyar, para que se limite a lo más 2 periodos, es decir, 8 años en el cargo, y evitar que el alcalde dure décadas o inclusive hasta la muerte ocupando un puesto de alcalde. ¿Hay posibilidades de que lo aprueben? Sí, pareciera que ahora en el contexto de campaña, los candidatos a la presidencia, muchos de ellos ya se han pronunciado, pareciera que hay ambiente en la Asamblea Legislativa. Vamos a esperar ese avance. Una curiosidad que ahora no lo recuerdo, en las campañas electorales en Costa Rica están permitidas las donaciones privadas. Están permitidas, correcto, pero deben ser reportadas al Tribunal Supremo de Elecciones. De hecho, en octubre, cuando se arranca la campaña, hay un proceso distinto donde el Tribunal Supremo de Elecciones es mucho más fiscalizador, hay una auditoría mucho más fuerte a los partidos políticos. Regularmente deben entregar reportes al tribunal, pero en campaña esos controles se intensifican. Sin embargo, don Edwin, ese todavía sigue siendo un pendiente. Hay propuestas de reforma que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones ha estado impulsando recientemente por estos casos también que se han dado a conocer. Algunas agrupaciones también piden mucho más controles, también más regulación. Hay mucho temor también de que esas donaciones se concentren en un grupo muy pequeño de personas y que haya también penetración de lavado de dinero, narcotráfico. Por supuesto, eso es el tema que está sobre la mesa en estos días por la región. Pero en Costa Rica hay subsidio electoral también, o sea, plata del Estado que se le da a los partidos. Sí, claro, pero es una deuda política, don Edwin, que se paga después del proceso electoral, dependiendo de la cantidad de votos, de los escaños que obtengan en la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Eso se paga a posteriori. Así que los partidos lo que tienen que hacer es recurrir, y lo hacen en este momento, a donaciones, muchos a préstamos bancarios que entregan algunas entidades, principalmente privadas, montos muy pero muy altos, para poder sostener la campaña electoral. Y más adelante, cuando ya se hace la liquidación de gastos ante el Tribunal Supremo de Elecciones,
ya se hace el pago de la deuda política en un plazo de a veces 1 o 2 años después del proceso electoral. De hecho, el tribunal hace una revisión de todos los gastos, que se incluyó, que no se incluyó, presentados por los partidos, y ellos determinan, bueno, esto sí se puede cubrir con deuda política, esto no, esto sí, esto no, y esa es parte del control que se tiene. Pero los partidos sí tienen esa necesidad de buscar recursos en este momento para poder sostener la campaña, que ya está, por ejemplo, en vallas publicitarias, en redes sociales o también en medios de comunicación televisivos, escritos y radiales. Alan, ¿la investigación de los alcaldes alcanza a otros funcionarios de las alcaldías? Sí, de momento hay 13 detenidos, 6 de ellos alcaldes, están 5 funcionarios municipales de menor rango, de mandos medios que se llama, y también hay 2 empresarios que están en este momento detenidos a la espera de las medidas cautelares. No se descarta que ese tipo de casos, más adelante, conforme vaya avanzando también ya la investigación y el tipo de pruebas, se pueda ampliar a otros funcionarios, a otras entidades también. No se descartan otras municipalidades también que puedan estar involucradas o gobiernos locales. 9:32 minutos en Panamá, 8:32 minutos en San José, Costa Rica, y ahí tienen ustedes ese panorama que a mí me parece, no es que digo que me gusta o que no me gusta, que lo aplaudo, que no lo aplaudo, es que lo único que algunos pedimos es que las instituciones del Estado funcionen. En este caso que hemos hablado y que nos ha permitido Alan Arroyo desarrollarlo un poco más, el caso de la justicia. Y es probable que si usted va a Costa Rica encontrará ciudadanos de Costa Rica diciendo, no, es que la justicia, cuestionando. Es probable, bueno, porque eso es parte del debate democrático. Pero lo que acá pedimos es que el sistema funcione. Algo allá en Costa Rica, por lo que hemos escuchado, funciona. ¿Cuánto? Ellos sabrán cuánto, pero funciona. Acá no, acá les reitero, acá encontraron un alcalde, uno que fue alcalde, culpable, y todavía lo andan buscando para que cumpla la pena. No lo encuentran, dice. No lo encontramos por ningún lado. Y capaz que si usted vaya al distrito, todo el mundo sabe dónde está. No funciona el sistema. Alan, muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Saludos, don Edwin, Flor, y a todos los oyentes. Un gusto y que estén muy bien durante este día. Gracias. Hasta la vista. 9:33 minutos.